Una situación en que vamos a acompañar a alguien que sufre, rápidamente surgen en nosotros algunas preocupaciones. ¿Tenemos lo que necesitamos para acompañar a las personas? ¿Sabemos las cosas que deberíamos saber? ¿Tenemos la formación que nos capacite para acompañar a alguien que padece? Y cuando hacemos esta pregunta, estamos pensando en trayectorias formativas, en experiencia en el campo de la consejería o de la psicología, de la consejería pastoral, aún en qué tanto conocemos de Biblia. Y obviamente que todas estas cuestiones, estas formaciones son muy importantes, y si las tenemos es un valor agregado que podemos hacer a nuestro deseo de acompañar a personas en situación de sufrimiento, de dolor. Pero la verdad que no vamos a acompañar a las personas desde esas expertices, desde esos conocimientos específicos. Porque en realidad lo fundamental en los procesos de acompañamiento son aquellos elementos que tienen que ver con la afectividad, que tienen que ver con el compromiso, que tienen que ver con la acogida del otro y de la otra, la hospitalidad, ¿no es cierto?, que recibe a la otra persona, la acompaña, se compromete con ella, muestra un apego y un afecto real, sincero, y se convierte en un verdadero acompañante, ¿no? En este sentido, el terapeuta norteamericano Carl Rogers, que desarrolló toda una terapia en torno al concepto de persona, nos da 3 características que debería tener todo acompañamiento, todo abordaje de alguien que intenta acompañar, colaborar, ayudar, consolar a alguien que sufre, que padece. Rogers estableció 3 características fundamentales que debería tener quien se dispone a acompañar a otra persona. 3 disposiciones, 3 actitudes, 3 decisiones existenciales. Y en este breve video quisiera considerarlas a las 3. Lo primero que planteó Rogers es que necesitamos desarrollar una aceptación incondicional. Tenemos que aceptar plenamente a la otra persona como un otro, como quien es. En segundo lugar, tenemos que desarrollar la empatía. La empatía sería la capacidad y la actitud y la decisión de entender, de comprender los sentimientos de la otra persona sin juzgar, y tratando también de llegar a captar lo que esos sentimientos significan para esa vida, para esa trayectoria. Y por último, Rogers habló de que necesitamos congruencia, necesitamos coherencia, necesitamos autenticidad, necesitamos ser una persona integral, abierta, honesta, franca frente a aquella persona que estamos acompañando. En este breve video quiero que estemos considerando estos 3 elementos con un poco más de detalle para enriquecer la manera en que pensamos el acompañamiento de personas que sufren. La primera actitud que queremos considerar en los procesos de acompañamiento es la aceptación incondicional del otro. Si algo necesitamos las personas para iniciar procesos de sanidad, es el ser aceptados. El ser aceptados así como somos, el ser amados, el ser valorados, el recibir una acogida cálida que nos comunique que somos valiosos, que somos queridos, que somos importantes para otras personas, que se nos respeta como somos, aun que en ese ser, en esa forma de ser, haya errores, fracasos, actitudes que mereceríamos cambiar, pero previo a ese proceso de cambio tiene que estar la aceptación incondicional. Es interesante que este es un concepto que lo encontramos claramente en el Evangelio y sobre todo en la ética de Jesús al tratar a las personas. Es fácil ver cómo Jesús aceptó a las personas en su
en su esencia, cómo eran. Aún a las personas que podían aparecer frente a la ética corriente como más equivocadas o erradas en su camino existencial, Jesús las aceptó en primer lugar, las recibió, las hospedó. Y esa actitud es la que debemos desarrollar nosotros como facilitadores y acompañantes de personas que sufren. Aceptar al otro como es. Aceptarlo implica validar lo que le pasa, darle espacio a lo que le pasa. Implica que esa persona, con sus problemáticas, con sus dolores, con sus angustias, es una persona que sigue teniendo dignidad, que sigue mereciendo ser amada y cuidada y protegida. Esto no implica estar de acuerdo con las personas en cómo viven o en las decisiones que toman o en las ideas que tienen. Amar y aceptar no es ponernos de acuerdo con la otra persona y darles un ok a todas las decisiones que toman, sino que es algo mucho más profundo. Implica una aceptación incondicional a pesar de las diferencias que podemos sentir, experimentar frente a esa persona que está sufriendo. Y también implica validar su condición de sufrimiento, aceptarla así, como llega a nosotros o como nosotros llegamos a su vida, con los dolores que la atraviesan, con la historia y la trayectoria que la constituye. Esa aceptación incondicional genera un espacio de confianza, de apertura, un espacio de calidez, un espacio de afectividad que va a abrir la puerta a que podamos participar en un proceso de ayuda y de acompañamiento. La segunda actitud que menciona Rogers para quienes hacen acompañamiento de personas que sufren es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de captar con precisión los sentimientos de la otra persona, comprenderlos y comprender también los significados que esos sentimientos tienen para esas personas. Con la capacidad adicional de poder, como en un espejo, comunicar esos sentimientos a la persona de manera que el otro o la otra entienda que estamos comprendiendo lo que siente y que también entendemos lo que significan esos sentimientos y esas experiencias para la persona. ¿Cuáles son los obstáculos para la empatía? También podríamos decir que estos obstáculos son obstáculos para la aceptación incondicional, ¿no? El primer obstáculo es el subestimar el sufrimiento o los sentimientos de la otra persona. Cuando subestimamos, cuando, como se dice en la calle, le bajamos el precio a lo que la otra persona pasa o atraviesa o sufre, rompemos ese vínculo de aceptación y de empatía. La segunda manera en que podemos bloquear la empatía es cuando nos apresuramos a hablar, a dar consejos. Rápidamente queremos tener una respuesta para lo que nos está diciendo la otra persona, y eso bloquea la aceptación y bloquea la empatía. La persona siente que no la estamos recibiendo, no la estamos hospedando, no la estamos acogiendo en nuestro mundo, y también siente que no estamos entendiendo lo que le pasa con profundidad. Y una tercera manera que tenemos de bloquear esto es de bloquear esta actitud, de no darle espacio a esta actitud, es sermonear. Y marco esto porque es más común en nuestro ambiente evangélico, ¿no? o creyente. Rápidamente queremos sacar nuestros versículos bíblicos preferidos y decirle a la persona lo que debería hacer, qué decisiones debería tomar, cómo enmendar sus errores, etcétera, etcétera, etcétera. La empatía tiene que ver con tomarse tiempo, tomarse espacio, un espacio
acogedor, un tiempo suficiente para escuchar lenta y atentamente lo que a la persona le está pasando. Esto es aceptar a la persona. Acompañarla en una conversación empática en donde sobre todas las cosas vamos a escuchar, vamos a tratar de comprender y vamos a hacer preguntas puntuales, pero preguntas que sobre todo estén destinadas a permitirle a la persona expresarse mejor, explicarse mejor, sacar de su ser interior aquello que la inquieta, que la angustia, poder ser honesta consigo misma, poder decir lo no dicho, lo que quizás no ha logrado decir frente a otras personas, es decir, generar un ambiente de aceptación, un ambiente de comprensión, donde la persona pueda volcar con mucha confianza y con mucha serenidad y con tiempo lo que siente. Ese clima de aceptación le permitirá a la persona ser consciente de sus propios sentimientos, no solo entrar en diálogo con nosotros, sino entrar en un diálogo profundo consigo misma. Es interesante ver a Jesús tratando y interactuando con las personas en este sentido. Jesús rehuía dar consejos, rehuía decir palabras concluyentes, y es más común encontrarlo haciendo preguntas, preguntas que le permiten a la persona decirse, que le permiten a la persona expresar su mundo interior, su mundo de experiencias, su mundo de necesidades. Incluso en situaciones que parecería obvio lo que la persona está necesitando, Jesús era capaz de preguntar: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Quieres que te sane? Y uno diría, pero es obvio, pero para Jesús no lo era, ¿no? Y entonces Jesús espera que la persona abra su corazón en confianza. Y esa misma actitud de escucha atenta, de no apresurarnos a creer que ya entendemos lo que le pasa a la persona, sino que necesitamos, y la persona necesita un contexto, necesita tiempo y necesita una presencia real, vivencial, enfrente, una escucha, una oreja atenta, para que la persona pueda volcar todo aquello que le está pasando. El tercer componente, el tercer elemento del que nos habla Rogers en cuanto a qué actitud tenemos que desarrollar los que acompañamos a personas que sufren, que padecen, es la coherencia, es la transparencia, es esa actitud honesta, franca, limpia, que asumimos cuando queremos de verdad ayudar a una persona. ¿Cuál puede ser el problema de no tener este tipo de actitud? ¿O cómo aparece una actitud que no es congruente, dice Rogers? Bueno, por ejemplo, cuando nuestra aceptación de la persona no es del todo sincera o profunda, y entonces guardamos actitudes negativas, sentimientos negativos hacia esta persona por alguna decisión que tomó, porque lo consideramos responsable de su sufrimiento, etc. Y entonces reprimimos esos sentimientos están en nosotros y terminamos manifestándolos en actitudes que no aportan a la recuperación de la persona, a su salida hacia adelante. No somos transparentes cuando ocultamos perspectivas o opiniones que de todas maneras gravitan en nuestra manera de ver el problema, y de alguna manera queremos manipular la situación para que la persona asuma las decisiones que nosotros pensamos que tiene que asumir. No somos transparentes cuando manipulamos una situación o cuando no esperamos los tiempos de la persona y las maneras en que la persona tiene que descubrir por sí misma
qué decisiones tendrá que tomar o cómo enfrentar una pérdida que ha sufrido. Ser congruentes también es ser todo lo honesto que podamos, todo lo franco, todo lo claro que podamos ser con una persona que sufre. Obviamente que habrá cosas que no diremos en determinado momento de la charla o de las entrevistas o de los encuentros que tengamos con esa persona, porque sabemos que eso podría dañarla más o que no es el momento para tratar esos temas. Pero sí, la persona a la que acompañamos se merece nuestra transparencia, se merece nuestra congruencia, se merece nuestra integridad. Y entonces aparece allí algo muy importante, que es la apertura de nuestro propio corazón, de nuestros propios sentimientos, haciéndonos vulnerables. No vamos a ayudar a la persona desde un lugar profesional, no vamos a ayudar a la persona desde un trono distante, sino que como otra persona que padece, otra persona que sufre, otra persona que comete errores, otra persona que no tiene solucionada la vida, pero que sí se pone con esa sinceridad de vida, con esa apertura de vida, como diría Nowen, como un sanador herido, a acompañar desde esa transparencia, desde esa sinceridad, a alguien que también es otro ser que padece. De manera que estos tres elementos que nos plantea Rogers son muy importantes y están profundamente conectados uno con otro, ¿no es cierto? La aceptación incondicional que recibe a la persona sin condiciones, justamente, ¿no? Sin que tenga que hacer algo para ganarse nuestra aceptación. Esto va de la mano claramente de lo que el Evangelio dice, ¿no es cierto? Dios nos acepta incondicionalmente y nos da un amor incondicional, y ese amor incondicional es sanador. Luego la empatía, el esfuerzo por ponernos en los zapatos del otro, el esfuerzo por entender los sentimientos, los padecimientos del otro o de la otra, lo que implica en esa vida, en esa trayectoria, lo que esa persona está padeciendo. Y finalmente ser congruentes, ser honestos, ser transparentes, ser íntegros, y presentarnos como una presencia real, viva, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos para compartir, sin dobleces, sin ocultar nuestras intenciones, sin manipular las situaciones, dando libertad a la otra persona para ser quien es, pero a la vez estando presente con toda nuestra vida presente allí, para ayudar en lo que podamos. Esa también es una actitud que nos enseña el Evangelio, ¿no? Ese compromiso que el Evangelio va a llamar amor, ¿no? Va a llamar ese amor ágape, ese amor desinteresado que todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que es entrega, que es don, que es finalmente el amor que Dios nos ha dado. Así que estos tres elementos que nos propone la teoría de Rogers, creo que son, por un lado, muy compatibles con lo que el Evangelio nos enseña, y por otro lado, muy útiles, muy prácticos para pensar lo que realmente tenemos que tener para acompañar a otras personas, que no son grandes conocimientos, como decíamos al principio. Si los tenemos, mejor todavía, pero lo que va a definir la sanidad que vamos a facilitar en la otra persona es lo que demos desde nuestra actitud, desde nuestro corazón, desde nuestra entrega.